Muy buenas, queridos estudiantes y amigos de YouTube. Continuando con nuestros videotutoriales, en esta oportunidad vamos a generar un video tutorial titulado Atajos en vectores para ingeniería. Bien, un prerequisito fundamental para poder entender este video es que nosotros como estudiantes o usuarios de este software ya haber recibido la información necesaria sobre vectores en el plano o en el espacio. Bien, de eso no se trata el video. Lo que trata el video es respecto al uso correcto de nuestra sintaxis en el programa Maple. Bien, vamos a empezar sin nada más que decir. Aquí vamos a tener una sección llamada ingresando correctamente los vectores. Vamos a desplegar luego las librerías a usar. Enseguida vamos a ver algunos casos importantes en vectores en el plano. Luego lo mismo pero en el espacio. Luego vamos a ver ejercicios modelos. Y finalmente algunas aclaraciones. Con ya aquí en esta sección vamos a ver cómo es que yo recibiría una información de un trabajo o de un libro y cómo lo llevaría aquí a resolverlo con el programa. Bien, vamos a empezar a explicar esta presentación. Bien, tenemos en nuestra primera gráfica, nos dice un vector va a tener tres componentes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. He considerado pintar de diferente color para que se pueda entender visualmente cómo es que se debe ingresar a una hoja de trabajo en nuestro programa. Entonces nos dice que debe ingresar R, que sería el nombre del vector, dos puntos igual, que sería el operador de asignación, el símbolo menor, que utilizando el código ASCII sería ALMA 60, o simplemente mi teclado que esté configurado en español, o de alguna manera ingresar el símbolo menor. Luego mi componente, la primera componente se llama componente en el eje X, que podría tomar valores numéricos o que podría tomar valores de tipo variable. En este caso podría ser t, entre otras variables, separado con coma. Luego la segunda componente también puede ser un valor numérico o variable, separado por coma. Y finalmente la tercera componente, cierro y finalizo con punto y coma. Entonces aquí me dice la sintaxis en Maple debería ser R 2 puntos 5, 6 y 7 y terminamos con punto y coma. Bien, vamos a explicar a través de un ejemplo. Tenemos el primer ejemplo. Entonces debemos siempre digitar para poder trabajar con nuestros cálculos de vectores, ya sea suma, gráficas y operaciones más complejas. Debemos siempre empezar borrando nuestras variables ya usadas. Entonces limpio mis variables con el comando restart. Luego cargo el paquete que voy a utilizar. En este caso, como el programa es muy grande, tiene muchos paquetes, entonces yo necesito seleccionar un paquete que me permita trabajar específicamente con vectores. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Digito Y, así como está, Y, paréntesis, vector calculus, respetando mayúsculas y minúsculas. Bien, enseguida ingreso el vector R, nombre del vector, dos puntos igual, símbolo del menor. Entonces de pronto vamos a borrar esto, vamos a ponerle acá R, dos puntos igual, símbolo del menor, luego 5, 6 y 7, cierro y finalizo en punto y coma y presiono enter. Ya está. Entonces ya he ingresado correctamente el vector llamado R con componentes numéricos 5, 6 y 7. Bien, pero también les dije, también mencioné, vamos a borrar esto de momento, también mencioné que yo puedo crear otro vector, por ejemplo el vector llamado t,
puede ser t dos puntos igual, puede ser, por ejemplo, ya no sería un valor numérico, sino sería una variable. Entonces sería t más 2 separado por coma, esa sería la primera componente. La segunda componente sería 5 y la tercera componente, por ejemplo, sería menos t. Cierro y luego colocamos punto y coma. Entonces con esto ya he creado un vector de tipo variable. Presionamos enter, ya está. Entonces tengo un vector, ya ingresé un vector r de tipo numérico, ya ingresé un vector t de tipo variable. Entonces ya tenemos dos vectores. Entonces ahora vamos a dar el siguiente tip o el siguiente secreto, o como debería llamarse. ¿Cómo jalo yo la primera componente, la segunda componente o la tercera componente de un vector cualquiera? ¿Cómo así? Por ejemplo, tengo el vector r y quiero solamente la primera componente. En este caso la componente número 5, que me aparezca en mi pantalla, porque de pronto necesito yo esa primera componente. Ustedes saben que de todas las componentes de un vector no todos se utilizan, sino se utilizan solamente parte de él o todos ellos. Entonces coloco r, coloco el símbolo de corchete y luego le digo 1 y luego cierro corchete. Entonces observen acá, si coloco r y coloco 1, no significa que le voy a asignar el número 1 al vector r, no, sino con esto le estoy diciendo que me jale la primera componente del vector r. Y finalizamos en punto y coma. Y ahí está, ahí está. Jala la primera componente. Entonces sería r de 1, me jala el número 5. Si coloco r, abro y cierro, le coloco 3, ahí está, me va a jalar el número 7. El número 7. Entonces, y ahí está, si yo quiero de t, quiero jalarme el número, la segunda componente, me va a jalar el número, la segunda componente es el número 5. Entonces presiono punto y coma y me jala el número 5. Entonces, ya aprendimos aquí a ingresar nuestros vectores. Luego de ello vamos a continuar a explicar la segunda presentación. Dice operadores que se aplican a los vectores. ¿Qué operadores podemos aplicar a los vectores? Bien, acá me dice que puedo ingresar a través del código ASCII al 124 barras verticales. Entonces estas barras verticales me van a permitir calcular el módulo o longitud de un vector. Entonces primero debo aprender a ver cómo es que ingreso estos operadores que me van a permitir hacer el cálculo con los vectores que previamente ya ingresé. Entonces ya tengo aprendido los vectores. Ahora yo quiero de esos vectores aplicarle los operadores. En este caso voy a aplicarle operadores de módulo a través de estas barras verticales. Y luego vamos a hallar con los comandos arco tangente, arco coseno aplicado para hallar en este caso vamos a hallar la dirección. Y luego los siguientes operadores de más, menos, realizan las operaciones de suma, diferencia de vectores. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Bien, acá tenemos entonces el vector r, nuestro vector r era 5, 6 y 7. Entonces, a ver, ponemos acá r, punto y coma, y ahí está, 5, 6 y 7. Ahora, ¿cómo generamos el módulo? Vamos a borrar esto de aquí. Ya está borrado, listo. Ahora, ¿cómo ingresamos? Nos dice que las barras es al 124. Entonces ponemos al 124, se genera la primera barra. Al 124 se genera la segunda barra. Ahí está. Ahí está. No he digitado otra cosa más. Ahí lo tenemos. Entonces se ha generado y se ha separado una distancia pequeña. Se ha separado el cursor de nuestra área matemática. Entonces, a ver, nuevamente lo vamos a hacer. Borramos. Colocamos al 124 la primera barra, al 124 la segunda barra. Ya está. Y ahí coloco mi vector R. Luego cierro
al 124, cierro, al 124, cierro, ya está. Luego presiono o ingreso punto y coma, ya está. Luego presiono enter. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Eso vendría a ser el módulo del vector R. Bien, entonces puedo generar otro vector, por ejemplo el vector, vamos a colocar el vector R1, dos puntos igual, coloco acá 5, o para que sea un poco más fácil vamos a poner 1, 1, 1. Ya está, he ingresado el vector R1 a través de enter, ya está. Entonces el vector que se ha generado es el vector con componentes 1, 1, 1. Pero R1, ¿cierto? Se ve feo, pero de ahí vamos a aclarar en la siguiente presentación, vamos a aclarar cómo solucionar este problema de R1, porque aquí debería ser R1. Entonces yo quiero calcular de aquí el módulo. Ya sabemos que el módulo es la raíz cuadrada de cada uno de los componentes elevado al cuadrado. Entonces sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces ingresamos entonces, ponemos acá R1, ahí lo tenemos, ya está, y ahí está. Entonces ahí tenemos entonces nuestro módulo. Bien, ahora ¿cómo solucionamos el tema de que no se debe ver R1, sino debe ser R1? Debería ser R1, pero aquí no está R1. Entonces ¿cómo solucionamos? Pasamos a la siguiente presentación. Bien, esta presentación se titula subíndices. ¿Cómo ingresamos R1, R2, R3, R4, T1, T2, etcétera, etcétera? Instrucciones. Deberá estar seleccionada la pestaña matemática. Entonces acá hay dos pestañas, uno que se llama texto y otro que se llama matemática. Aquí está, el cursor está apuntando. Luego dice ingrese el vector R, seguidamente presione la tecla Shift más guión bajo dos veces. Bien, luego salga con la tecla direccional hacia la derecha. Bien, vamos a hacer eso. El ejemplo 3, ya lo tenemos. Aquí ya está ingresado y hemos calculado, ya hemos ingresado R1 y R2, pero hay que hacerlo para que ustedes puedan aprender. Entonces coloco acá R, acá R, presiono Shift y junto a la tecla Shift en mi teclado o en el de ustedes busquen el guión bajo. Entonces sería Shift guión bajo, ahí mantengo presionado dos veces, digito una vez y luego digito dos veces. Ahí está, entonces ingreso el número 1. Y luego con la tecla direccionales de arriba hacia abajo y la tecla de derecha y hacia la izquierda presiono la tecla hacia la derecha y salgo. Y luego ingreso dos puntos igual. Sería 1, 2, 4. Vamos a hacerlo todo de nuevo. 1, 2, 4. A ver, entonces este es el vector R, guión bajo, dos veces, 1, salgo con la derecha, dos puntos igual. 1, separo, 2, separo, 4, listo, cierro, coloco punto y coma, ya está, presiono enter, ya está. Una vez más, 5, 3, 4, borro entonces este de acá, 5, 3, 4, R, guión bajo dos veces, dos puntos igual, 5, 3, 4, entonces coloco acá el 5, el 3 y el 4, listo. Ya está, ya he ingresado dos vectores, el vector R1 y el vector R2. Ahora, como en la presentación número 2 me dice que yo también puedo realizar operaciones de suma y diferencia, entonces aquí con este ejemplo ya un poco más ordenado por los subíndices, entonces puedo generar el R1 más el R2. Bien, entonces ingreso R1 más R2, presiono enter. Aquí faltó finalizar en punto y coma, ya está, sería sumemos, vertical 1 más 5, 6, 2 más 3, 5 y 4 más 4, 8. Y luego de ello podemos sacarle su módulo de R1 más R2. Finalizamos en punto y coma y trabaja sin ningún problema. Pero acá hay un detalle que vamos a ir aclarando conforme vayamos avanzando en el video. Mírenme,
es 5 por raíz de 5. En algunas operaciones puedo considerarlo así como está, 5 por la raíz, pero en otras ecuaciones de pronto me pida el valor numérico exacto, o sea, el número entero más los decimales. Entonces, ¿cómo soluciono ese problema? Agregándole puntos decimales, le coloco 1.0, 2.0 y 4.0. Ahí lo tienen. Al siguiente vamos a agregarle 5.0, 3.0, 4.0. Ya está, no ha cambiado en nada, solo lo único que he hecho es sumarle un decimal. El resultado obviamente va a ser el mismo, pero cuando calculemos el módulo sí que me va a dar un dato exacto. Entonces ahí tenemos entonces cómo hemos ingresado los R1 y los R2. Entonces ya nuestros vectores van tomando forma. O sea, ya puedo realizar operaciones, suma, resta, a través de diferentes R, sería R1, R2, etc. Bien, vamos a la cuarta presentación. Bien, ¿qué me dice la cuarta presentación? Aparte que yo puedo realizar suma, diferencia, puedo sacarle longitud o módulo a un vector, me dice que tengo que considerar dos operaciones más, que es el producto escalar y el producto vectorial, o el operador punto y el operador de producto vectorial. Ahora, también esto es a manera de paréntesis, bueno, valga la redundancia, porque acá menciona rol importante del uso del paréntesis. Los paréntesis no cuestan, así que hay que utilizarlos a medida que las operaciones son muy grandes. Si las operaciones son muy grandes, entonces hay que colocar paréntesis. Y por otro lado, si colocamos demasiados paréntesis, nuestra parte visual va a perder la cantidad de número de paréntesis, y ahí es donde aparecen los errores. Entonces hay que considerar entonces el uso exacto de paréntesis y adecuado de paréntesis. Por ejemplo, acá tenemos una operación 2 por R1. Aquí tienen el producto, el operador de multiplicación normal. Acá tenemos el producto punto, que es el producto escalar, más el módulo, y este X es el operador de producto vectorial. Entonces, explicando nuevamente, tenemos el 2, el operador de multiplicación normal, el que conocemos. Este es el punto del producto escalar, está agrupado a través de paréntesis, más tenemos las barritas, que es para calcular la magnitud o longitud de un vector. Tenemos la operación de producto vectorial. Entonces acá tenemos tres tipos de operadores: el operador de multiplicación normal, el operador punto, que es para el producto escalar, y el operador de multiplicación vectorial, que es el operador cruz, más un número 5. Entonces ahí tenemos. Ahora, ¿cómo es que sacamos el operador punto para el producto escalar, y cómo sacamos el operador cruz para el producto vectorial? Entonces vamos a utilizar la paleta llamada símbolos comunes. Entonces vamos a ver, ya desplegamos símbolos comunes y nos encontramos con R3 y R4. Entonces aquí de hecho ya tenemos la inserción de los vectores con sus respectivos decimales, y tenemos una operación de por medio que hay que calcular. Entonces, pero la cosa es cómo es que yo saco este operador punto que me va a realizar el producto escalar. Muy bien, le voy a quitar y vamos a desplegar la paleta llamada símbolos comunes. Entonces vamos a símbolos comunes, y aquí está. Este es el operador que necesitamos. Entonces ahí presionamos y ahí está el operador. Acá borramos borramos esto. R3 por R4 me dice que es producto vectorial. Entonces buscamos el producto vectorial. Aquí tenemos el producto cruz, el operador cruz, y ahí lo tenemos. Entonces vamos a ejecutar. Ya le damos directo. Ya sabemos cómo ingresamos R3 y R4. Ingresamos R4 y acá tenemos la operación 2 multiplicado por el producto escalar del vector R3 por el vector R4, más el módulo del producto vectorial de R3 por R4, más 5. Entonces,
como estos tres, este es el primero término, el segundo término y el tercer término de una ecuación vectorial. Entonces, como esta es una ecuación vectorial y cada término es un escalar, entonces lo que me va a dar como resultado es un escalar. Entonces presiono acá punto y coma y presiono enter. Bien, entonces a ver, practiquemos. Vamos a colocar R3 guión bajo, salimos con el de la derecha, producto vectorial con R4. Entonces, ahí tenemos, salimos con el de la derecha. Entonces aquí tenemos la inserción correcta de la operación vectorial R3 por R4 a través del producto vectorial. Entonces lo que me va a dar aquí es un vector. Entonces le damos aquí, damos enter, y ese es un vector. ¿Cómo me doy cuenta de un vector? Porque tiene asociados los vectores unitarios y JK, pero en nuestro programa, a través de nuestro paquete, estos y JK son expresados a través de sub x, de sub y y de sub z. Bien, ahora vamos con el producto escalar de R3 por R4. Entonces coloco R3 guión bajo dos veces, R3, el operador punto, con R4. Esta tecla direccional a la derecha, ya está, me da 6. Listo. Y otro ejemplo más, por ejemplo, podemos hacer el R4 por el R3 en forma vectorial. Sería R4 por R3. Ya está. Salgo con la derecha, punto y coma. Bien, es el mismo, observen, es el mismo vector, solo que se le ha multiplicado por el signo menos. Que ya obviamente eso ha tenido que ser discutido en un salón de clase o ha tenido que ser leído en una biblioteca a través de un libro. Bien, continuamos entonces. Nos dice elevando a alguna potencia. Entonces, ¿cómo podemos elevar a una potencia? En este caso puede ser 2. Entonces nos dice, ubicamos el cursor en el sitio donde queremos aplicar la potencia. Luego presionamos la tecla Alt más 94. Enseguida insertamos el valor numérico de la potencia y salimos de allí con la tecla direccional hacia la derecha. Entonces vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un ejemplillo. Entonces tenemos el R5, ahí tenemos el R5, ¿cierto? Ingresamos el R5, dice módulo de R5. Ahora yo quiero elevar esto a cuadrado. Entonces vamos a borrar. Entonces ingresamos el R5, así, R5, ya no tenemos ningún problema con los subíndices, al 94. O sea, miren, observen, presiono al, luego la tecla 94 y recién retiro mi dedo de la tecla al, luego presiono 2, bajo con la tecla direccional y coloco punto y coma. Ya está, ahí lo tienen. Entonces, no sé, podemos repetir el mismo proceso para darle otro valor a la potencia. Entonces sería R5 al 94. De repente le ponemos a la 3. Ya está, bajo, punto y coma, presiono enter. Entonces ahí lo tenemos. Ahí tenemos entonces cómo es que se debe elevar correctamente al cuadrado. Y esto es válido para cualquier número. Observen, por ejemplo, tengo 15 y lo quiero elevar al cuadrado. Sería al cuadrado, punto y coma, ya lo tenemos ahí. Listo. Continuamos con la presentación número 6. Ya, entonces aquí me dice que yo puedo ingresar no solamente las operaciones comunes y simples para el tratamiento de vectores con números comunes, para calcular para calcular longitud, para calcular lo que acabamos de ver, operaciones sencillas, suma, diferencia, sino con esto también yo puedo ingresar en forma natural la primera derivada, que sería la velocidad, y la segunda derivada, que sería la aceleración, si R es un vector que depende de t. Muy bien, entonces ¿cómo lo hacemos? Ahora vamos a utilizar
vamos a utilizar la paleta Calculus. Muy bien, desplegamos. Entonces aquí tenemos, ingresamos el vector, en este caso es t cuadrado más 5t más 10, presionamos enter. Fíjense, y aquí está el desplegador, la paleta Calculus, y aquí está. Esto sería para la primera derivada, la segunda. Entonces con este botón voy a calcular la primera derivada y con la segunda derivada. Entonces la primera derivada va a calcular la velocidad y la segunda derivada va a calcular la aceleración. Bien, vamos a ver entonces. Tenemos el vector t cuadrado más 5t más 10. Presionamos enter y R6, observen arriba está el puntito, acá sería R6. Presiono, ya está. Pero hay otra salida. Si no procede el puntito en la parte superior, debo utilizar el comando diff. Observen, digito diff, le coloco R6. Ya sabemos que el vector R6 depende de t, entonces será derivada de R6, de R sub 6 con respecto a t. Entonces presiono enter y voy a llegar al mismo resultado. Entonces lo viable aquí no es utilizar lo que me hace difícil a mí, sino lo que debo utilizar es lo que me hace más fácil solucionar los problemas. De pronto podría ser utilizar el operador puntito en la parte superior o el comando diff, ya que ambos me llevan al mismo resultado. Entonces ustedes deben elegir cuál de ellos debe ser. Bien, lo mismo que se ha hecho con el R' se va a hacer con el R2'. Lo mismo, elegimos el 2' y se utiliza el comando diff y el operador, el operador dólar, le coloco 2, significa que lo va a derivar 2 veces. Ya está. Listo, ahora sí, vamos a ver si hacemos lo mismo por acá. Entonces, primero doy clic ahí, luego ingreso R, luego guión bajo 6 guión bajo, salgo con la derecha, punto y coma, y de pronto me sale R no calcula, entonces dice inválido porque el punto, miren dónde está en la parte superior, está arriba de 6, sería R sub 6 y en la parte superior del 6 está el punto, entonces es imposible que calcule de esa manera. Entonces vamos a hacerlo de nuevo para que observen ustedes. Entonces aquí le doy R, ya está, ¿cierto? Ya, a ver, tecla direccional derecha, guión bajo 2 veces, 1, 2, acá sería 6, luego salgo con la derecha, punto y coma. Entonces, a ver, tampoco ha calculado, ¿cierto? Entonces vamos a ver que hay mucha separación, observen. Entonces, a ver, nuevamente, a ver, R, ponemos acá R, luego guión bajo 2 veces, 1, 2, 6, salgo con la derecha y presiono punto y coma. Lo mismo, ¿cierto? Va a suceder lo mismo. Entonces sería 6, guión bajo, punto y coma. Muy bien, superado el paréntesis, la aclaración es esta. Sería R, perdón, ingresamos nuestro operador, ya está, ingresando nuestro operador, ingreso R, guión bajo 2 veces, 1, 2, R6 y salgo con la tecla direccional 2 veces hacia el lado derecho, 1, 2 y presiono punto y coma, ya está, ahí está. Entonces, a ver, la segunda derivada, presiono, ingreso mi R, ingreso guión bajo 2 veces, 1, 2, 6 y salgo con la tecla direccional 2 veces hacia el lado derecho, 1, 2, presiono punto y coma y enter. Ahí lo tenemos. Entonces estos errores son necesarios presentárselos para que de alguna manera no se cometan esos errores. Miren, aquí el prima está sobre 6, no puede calcular sobre 6 nuestro programa. Aquí el R sub 6 está demasiado abajo,
y aquí se ha vuelto a repetir lo que se hizo en el primero. Entonces lo correcto es, como ya indiqué, sería primero ingresar el operador que yo quiero calcular, en este caso R, ingreso el R, guión bajo 2 veces, 6, y salgo con la tecla direccional 2 veces hacia el lado derecho. 1, 2, ya está, presiono punto y coma, y ahí lo tenemos. Bien, continuamos con la siguiente, la número 7. Bien, aquí dice comandos necesarios. Hemos visto que el restart va a borrar todas nuestras variables. Va a borrar. Hasta ahora hemos utilizado 6 R's. R1, R2, R3, R4, R5 y R6. Bien. Entonces, ¿dónde vemos esa carga de variables? Entonces nos vamos a nuestra paleta llamada variables. Ahí están los R's iniciales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, R1 y T. Entonces fíjense que es lo que ha generado. Entonces si vamos acá aprovechando esta área, voy a presionar restart, ya está, restart, y presiono enter. Entonces se acaba de borrar todas las variables usadas, y estas variables han sido liberadas para ser ejecutadas nuevamente. No quiere decir que yo las he perdido, simplemente las he borrado de la computadora para luego ser ejecutadas o usadas en otra hoja de trabajo. Bien, eso es lo que hace restart. El while, ¿qué es lo que hace? El while lo que hace es cargar la librería del paquete de vector cálculos. Pero ¿qué pasa si no lo cargo? Coloco R, 2 puntos igual, ingreso como si nada, o sea 5, 6, 8 por ejemplo, ya está, sin haber cargado la librería de vector cálculos. Presionamos enter. Miren, me está arrojando de esa manera un vector. Pero ¿qué pasa si yo ejecuto el while vector calculus? Observen. Entonces observen que he cargado la librería vector calculus, he presionado enter, aquí, y prácticamente me ha cargado los espacios vectoriales y JK y me ha armado el vector. Entonces es lo que hace el restart while vectores, comandos necesarios para el uso óptimo de nuestras operaciones con vectores. Ahora hay 2, 3, 4, 5 comandos más adelante, etcétera, etcétera. Entonces conforme vayamos avanzando vamos a ir explicando para qué sirven cada uno a través de los ejemplos. Bien, vamos a ver un ejemplo entonces. Ya, entonces aquí ya hay que considerar que tenemos la información necesaria y no vamos a hacer retroalimentación porque ya eso ya se explicó en la parte superior. Bien, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ingresar el vector R7. Es un vector de tipo variable. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Va a suceder, ingresamos entonces. Lo que sucede entonces es que la salida fue óptima, puesto que si yo, por ejemplo, aquí debería empezar con restart y while vector calculus, pero como ya acá en la parte superior ya ingresé, entonces va a aparecer normal. Pero ¿qué pasa si yo hubiera empezado de cero? O sea, quiero resolver un problema y empiezo con restart nada más. Entonces miren qué es lo que va a suceder. Presiono acá y va a arrojar en forma de matriz. Entonces a mí me interesa que lo que yo quiera es lo que he aprendido con mi tutor o he tomado esa información de mi libro guía. Entonces debo cargar mi paquete en la parte superior. Listo, ahora sí ya va a salir como un vector. ¿Ya? Entonces hemos considerado poner aquí b sub 7, que es la velocidad del vector llamado R7. ¿Y eso cómo se calcula? Se calcula a través de la derivada. Este proceso se llama proceso de anidación. Un comando de otro comando se llama anidación. Entonces yo digo,
La derivada div sería la primera derivada del vector R7 respecto de t, me va a calcular la derivada. Pero yo no quiero la derivada, lo que yo quiero es evaluar la derivada para calcular la rapidez. Entonces, calculo derivada de R7 respecto de t, pero evaluado en t es igual a 0,5. Y eso me va a dar el vector velocidad. Presiono ahí, ya está. Luego le saco la magnitud del vector velocidad. Y eso se le llama rapidez. Se le llama rapidez. Bien, entonces así como he realizado el cálculo de la velocidad a través del vector R7, puedo calcular la aceleración. Entonces yo le estoy colocando A sub 7. Observen que aquí es igualito, no ha cambiado en nada, la sintaxis no ha cambiado en nada. Eval me va a evaluar la derivada, pero segunda, porque la aceleración es segunda derivada, en t es igual, en el mismo tiempo de arriba, me va a arrojar el vector aceleración en t es igual a 0,5. ¿Listo? Y ahí tenemos. Y queremos ahora calcular su magnitud. Presionamos Enter y ahí lo tenemos. Otro ejemplo común que se destila a hacer aquí es hallar cómo convertir un sistema que está en radianes a grados hexagesimales a través del comando eval y a través del comando convert. Entonces observen, ahí tenemos, me dice convierte, me dice aquí está anidado una función dentro de otra función, es como una función compuesta en matemática. Convierte 0,28 radianes a grados. Pues vamos a hacerlo esto de pronto 0,28, ya con 6 decimales. Entonces vamos a borrar esto, le colocamos convert, de convertir, todo le bajamos a minúsculas. Convert 0.28 a grados. Grados en inglés es grados, ahí tenemos esa palabrita, ya está. Presiono Enter y me va a arrojar que la multiplicación de 0,28 por 180 partido entre pi, ¿cierto? Entonces ahora, pero yo quiero que me dé el valor, yo no quiero que me deje en el camino, yo quiero el valor exacto. Entonces debo utilizar el comando evalve. Entonces colocamos evalve, le digo, quiero evaluar todo esto pero con 5 dígitos. Ya está, punto y coma. Ya tenemos entonces 0,28 radianes equivale a 16.043 grados. Entonces ahí hemos hecho una combinación de comandos a través de la anidación. Entonces no hay problema aquí. Es necesario usar los comandos, son buenos los comandos, es saludable utilizar esos comandos. Bien, ahora vamos a ver, por ejemplo, dice, dado los dos vectores, tenemos el primer vector 2x por producto escalar 4, 3x es igual a 0. Ya está. Entonces a través del producto escalar es la multiplicación y la suma directa a través de la ley de los signos igualada a 0. Entonces esto me va a dar una ecuación. ¿Cómo lo resuelvo? Utilizando el comando solve. Entonces observen, vamos a borrar. Vamos a dar enter, listo. Ahí tenemos entonces cómo utilizar estas etiquetas o nombre de cada ejecución que se ha dado la orden. Entonces tenemos 171, 177. Entonces la ecuación tiene como etiqueta 8 más 9x igual a 0, le corresponde la etiqueta 177. Muy bien, entonces voy a utilizar el comando solve. Entonces en la parte superior dice insertar, acá dice etiqueta, o utilizar la ruta corta control L. Entonces puedo utilizar control L y me sale una ventana de etiquetas. Voy a ingresar la etiqueta 1.7.7. Ya está, acepto. Miren, está de color negrita. Ahora la interpretación sería la siguiente: resuelve o soluciona
la ecuación 1.71. Ahora, ¿de quién depende esta ecuación? ¿De qué variable? ¿De x, y, z, w, alfa? O miro primero y determino que depende de x. Entonces, coma x 0. Entonces colocamos ahí solve 1.7.7 con respecto de x. Enter. Y la computadora lo que ha hecho es despejar el valor de x. Vamos a ver si podemos combinarlo con evalve. Entonces, a ver, ponemos aquí para que me arroje el con decimal evalve, ya está, tenemos el evalve. El evalve sería con 5 dígitos, a ver si ejecuta, y efectivamente si ejecuta. Entonces ahí tenemos otro ejemplo más de cómo es que funciona el comando evalve. A ver, para hacer un poquito de retroalimentación, ¿cómo es que funciona el comando eval? Tenemos el vector R7, ¿cierto? Entonces lo jalamos el vector R7 por acá. _7, salimos punto y coma. Y ese es mi comando, mi vector R7. Ahora, ¿cómo es que yo voy a utilizar el comando eval? A ver, vamos a colocar el comando eval. Abro paréntesis. Entonces digo, evalúame el vector R7, _, salgo con la tecla direccional hacia la derecha, pero en T. ¿Pero por qué en T? Porque en mi vector R7 depende de T. La primera componente, la segunda componente y la tercera componente. Cuando T es igual a, por ejemplo, cuando T es igual a 1. Entonces le coloco 1.0. Ya está. Ya lo tenemos. Entonces si es 1, sería 1 al cubo 1. 1 al cuadrado es 1. Sería 3 más 2, 5. 5 por 1 acá es 5. Y 10 por 1 es 10. Si yo quiero, de pronto necesito evaluarlo en 2, entonces cambio nada más en 2 y sería 10 por 2, 20, sería 5 por 10 al cuadrado, me da este valor, y 10 al cubo, 10 al cuadrado, mediante esta operación y este agrupamiento en paréntesis me da este resultado, en 2, sería... Ahí tienen el valor. Entonces esta es otra aplicación. Lo mismo va a suceder si lo evalúo en la velocidad, ¿cierto? Entonces tengo la velocidad 7. Entonces la velocidad 7, tengo la velocidad 7, lo tienen. Miren acá, qué bueno que haya sucedido esto porque me ha cambiado de matemática a texto. Miren, observen, aquí está en matemática y aquí está en texto. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer cuando suceda esto? El procedimiento es el siguiente. Cuando esto suceda, lo común es pasarme a matemática. Pasarme acá a matemática, ¿cierto? Pero a veces no es recomendable hacer esto. Lo que es recomendable es cortar, o corto, control X. Ya está. Y presiono Enter. Regreso al anterior, enter y enter. Y en la parte inferior me ha quedado todavía el texto y lo calculado. Entonces lo borro. Presiono del suprimir. Ya está, me ha quedado. Ahora sí me ha quedado bajo mi vector 7. Ahora B7. Punto y coma. Ya tenemos el vector 7. El vector 7, pero el vector 7, observen, ya es un vector evaluado. No es que yo lo debo evaluar porque ya es un vector evaluado. No puedo evaluar algo que ya está evaluado. Entonces consideren eso. Bien, y finalmente voy a graficar en forma visual. Plot, utilizar porque acá en la presentación número 7 dice plot vector. Debo utilizar el comando plot vector para el análisis de vectores. Entonces no hay mejor análisis que hacerlo en forma completa, en forma algebraica y en forma geométrica. Entonces la parte algebraica ya se explicó en la parte superior. Ahora vamos a ver cómo es que se genera la parte geométrica. Observen, para esto ya previamente se tenía que cargar el vector calculus. Ya ha tenido que cargarse este paquete y luego ya recién se deberá ejecutar. Coloco plot vector, corchetes, le digo B sub 7 es la velocidad, el vector velocidad, y A sub 7 es el vector aceleración. ¿Cuál de estos dos es más grande?
Entonces, algebraicamente, a ver, observen, algebraicamente la velocidad, el módulo es 11, la velocidad es 11 y la aceleración es 16. Entonces la velocidad es más pequeña. Entonces yo le he pintado de color rojo. Aquí está de color rojo la velocidad. Y el vector aceleración es el vector de color verde. Entonces ahí lo tienen el código. Le digo, grafícame el vector. Grafícame el vector velocidad y aceleración. Color rojo para el primero y verde para el segundo. Entonces aquí puedo ingresar más vectores siempre y cuando respete el orden en la lista. Por ejemplo, vector 7 es rojo, aceleración sub 7 es verde, con ejes normales, ¿ya? Ejes normales se refiere al tipo de eje, puede ser este eje, puede ser sin ejes, pero mejor es utilizar los ejes normales, ¿ya? Entonces ahí tenemos ahí cómo es que se debe utilizar correctamente, la sintaxis y algunos errores comunes que se deben entender. Es que a veces los errores uno no los comete en forma voluntaria, en este caso en el R, sino a veces uno lo comete porque no se ha informado correctamente, y esa es la intención de nuestro video. Bien, creo que hasta aquí vamos a hacer este video para que se pueda entender y no tener ningún problema. Entonces vamos a dar punto final momentáneamente para continuar la segunda parte. En la segunda parte vamos a explicar las librerías a usar, que no es otra cosa más que la librería que ya explicamos, el Vector Calculus, los vectores en el plano, luego es vectores en el espacio, los ejercicios modelo y los ejercicios finales.